Capítulo 9. Revoluciones del globo. Contenido. Revoluciones generales o parciales, edad de las montañas, el diluvio bíblico, revoluciones periódicas, cataclismos futuros, aumento o disminución del volumen de la Tierra. Fin del contenido. Subtítulo: Revoluciones generales o parciales. 1. Los períodos geológicos determinan las fases del aspecto general del globo, como consecuencia de sus transformaciones. No obstante, con excepción del período diluviano, que se caracteriza por una transformación repentina, todos los demás transcurrieron con lentitud, sin transiciones bruscas. Durante todo el tiempo que los elementos constitutivos del globo tardaron en encontrar su ubicación definitiva, los cambios debieron de ser generales. Una vez consolidada la base, es probable que solo se hayan producido modificaciones parciales en la superficie. 2. Además de las revoluciones generales, la Tierra experimentó una gran cantidad de perturbaciones locales que transformaron el aspecto de algunas regiones. Como ocurrió en relación con las otras, dos causas contribuyeron a esas perturbaciones: el fuego y el agua. El fuego obró mediante las erupciones volcánicas, que sepultaron bajo espesas capas de cenizas y lava los terrenos circundantes e hicieron desaparecer ciudades junto con sus habitantes, a través de terremotos y levantamientos de la corteza sólida, que empujaron las aguas hacia las zonas más bajas, y por último, mediante el hundimiento en mayor o menor extensión de esa misma corteza en ciertos lugares, hacia donde las aguas se precipitaron dejando otros terrenos secos. De ese modo, surgieron islas en medio del océano, mientras que otras desaparecieron, porciones de continentes se separaron y formaron islas, y al secarse brazos del mar algunas islas se unieron a los continentes. El agua obró a través de la irrupción o el retiro del mar en algunas costas, con desmoronamientos que, al interceptar las corrientes líquidas, formaron lagos, con desbordamientos e inundaciones, o por último, con acumulaciones de tierra en las desembocaduras de los ríos. Estas acumulaciones expulsaron al mar y crearon nuevos territorios. Tal es el origen del delta del Nilo, en el Bajo Egipto, del delta del Ródano o Camarga. Subtítulo: Edad de las montañas. 3. Si se examinan los terrenos destrozados por el levantamiento de las montañas y de los estratos que forman sus contrafuertes, es posible determinar su edad geológica. Por edad geológica de las montañas no se debe entender la cantidad de años de su existencia, sino el período en que se formaron y, por consiguiente, su antigüedad relativa. Sería un error creer que esa antigüedad corresponde a su elevación o a la naturaleza exclusivamente granítica que revelen, ya que la masa de granito, al producirse su levantamiento, pudo haber perforado y separado las capas superpuestas. Así se ha constatado, mediante la observación, que las montañas de los Vosgos, de Bretaña y de la Costa de Oro, en Francia, que no son muy elevadas, pertenecen a las formaciones más antiguas. Datan del período de transición y son anteriores a los depósitos de hulla. El Jura se formó hacia la mitad del período secundario, de modo que es contemporáneo de los reptiles gigantes. Los Pirineos se formaron más tarde, a principios del período terciario. El Monte Blanco y el conjunto de los Alpes occidentales son posteriores a los Pirineos y datan de la mitad del período terciario. Los Alpes orientales, que comprenden las montañas del Tirol, son más recientes aún, porque se formaron hacia el final de ese período. Incluso, algunas montañas de Asia son posteriores al período diluviano, o contemporáneas de este. Esos levantamientos deben de haber ocasionado importantes perturbaciones locales e inundaciones de mayor o menor consideración debido al desplazamiento de las aguas, así como por la interrupción y el cambio del curso de los ríos. 42. Nota de Allan Kardec. 42. El siglo XVIII registró el destacable ejemplo de un fenómeno de esa especie. A 6 días de marcha desde la Ciudad de México existía, en 1750, una región fértil y bien cultivada, donde crecía en abundancia arroz, maíz y plátanos. Durante el mes de junio,
Pavorosos temblores de tierra sacudieron el suelo y se repitieron continuamente a lo largo de 2 meses completos. Durante la noche del 28 al 29 de septiembre se produjo una violenta convulsión. Un territorio de muchas leguas de extensión comenzó a elevarse poco a poco hasta que alcanzó una altura de 500 pies, sobre una superficie de 10 leguas cuadradas. El terreno se ondulaba como las aguas del mar por el soplo de la tempestad, varios miles de montículos se elevaban y se hundían alternadamente. Por último, se abrió un abismo de alrededor de 3 leguas, desde el cual eran arrojados a gran altura humo, fuego, piedras convertidas en brasas y cenizas. 6 montañas surgieron de ese amplio abismo, entre las cuales está el volcán al que se le dio la denominación de Jorullo, que en la actualidad tiene 550 metros por encima de la antigua planicie. En el momento en que comenzaron las sacudidas del suelo, los 2 ríos de Cutimba y San Pedro refluyeron e inundaron toda la planicie que hoy ocupa el Jorullo. No obstante, en el terreno que sin cesar se levantaba se abrió otro precipicio y los absorbió. Con posterioridad, ambos aparecieron nuevamente al oeste, en un punto muy distante de sus antiguos lechos. Louis Figuier, La Tierra antes del diluvio, pregunta. 370. Fin de la nota. Subtítulo: El diluvio bíblico. 4. El diluvio bíblico, designado también con el nombre de Gran Diluvio Asiático, es un hecho de cuya existencia no se puede dudar. Probablemente, se debió al levantamiento de un sector de las montañas de aquella región, como ocurrió en México. Lo que corrobora esta opinión es la existencia de un mar interior que en épocas remotas se extendía desde el Mar Negro hasta el Océano Boreal, según se constató mediante los estudios geológicos. El mar de Azov, el mar Caspio, cuyas aguas son saladas, aunque no se comuniquen con ningún otro mar, el lago Aral y los numerosos lagos diseminados en las inmensas planicies de Tartaria y en las estepas rusas, parecen restos de aquel antiguo mar. Cuando se produjo el levantamiento de las montañas del Cáucaso, con posterioridad al diluvio universal, una parte de aquellas aguas retrocedió hacia el norte, en dirección al Océano Boreal, y otra parte hacia el sur, en dirección del Océano Índico. Estas inundaron y devastaron precisamente la Mesopotamia y toda la región que había estado habitada por los antepasados del pueblo hebreo. Aunque ese diluvio se haya extendido sobre una región muy dilatada, en la actualidad es un hecho comprobado que solo fue local, que no pudo haber sido ocasionado por la lluvia, puesto que, por más abundante y continua que haya sido, aunque se prolongara durante 40 días, el cálculo demuestra que la cantidad de agua caída de las nubes no sería suficiente para cubrir toda la tierra, hasta la cima de las montañas más elevadas. Para los hombres de esa época, que solo conocían una extensión muy limitada de la superficie del globo y que no tenían una mínima idea acerca de su configuración, a partir de que la inundación invadió los países conocidos, para ellos fue como si la tierra entera hubiera sido invadida por las aguas. Si a esa creencia agregáramos la forma imaginaria hiperbólica peculiar del estilo oriental, no nos sorprenderá la exageración del relato bíblico relativo a ese suceso. 5. El diluvio asiático fue evidentemente posterior a la aparición del hombre sobre la tierra, puesto que el recuerdo del mismo ha sido conservado por la tradición en todos los pueblos de aquella región del mundo, que lo consagraron en sus teogonías. 43. Nota de Allan Kardec. 43. Según el libro de los Vedas, la leyenda india acerca del diluvio alude a que Brahma, transformado en pez, se dirigió al piadoso monarca Vaivasvata, y le dijo: «Ha llegado el momento de la disolución del universo, en breve será destruido todo lo que existe en la tierra. Debes construir una nave en la que te embarcarás, después de haberla cargado con simientes de todos los vegetales. Habrás de esperarme en esa nave, y yo acudiré a ti con un cuerno en la cabeza, por el cual me reconocerás». El santo obedeció, construyó una nave, se embarcó en ella y la amarró con un cabo muy fuerte al cuerno del pez. La nave fue remolcada durante muchos años con suma velocidad, a través de las tinieblas de una tremenda tempestad, hasta que al final atracó en la cima del monte Himalaya.
Brahma ordenó de inmediato a Vaivasvata que crease todos los seres y que con ellos poblase la tierra. Es evidente la analogía entre esta leyenda y la narración bíblica de Noé. De la India había pasado a Egipto, como así también una inmensidad de otras creencias. Ahora bien, como el libro de los Vedas es anterior al de Moisés, el relato que se encuentra en aquel acerca del diluvio no puede ser una copia del de este último. Lo más probable es, pues, que Moisés, que conocía las doctrinas de los sacerdotes egipcios, haya tomado de estos su relato. Fin de la nota. También es posterior al gran diluvio universal que señaló el comienzo del actual período geológico. Cuando hablamos de hombres y animales antediluvianos, nos referimos a ese primer cataclismo. Subtítulo: Revoluciones periódicas. 6. Además de su movimiento anual alrededor del Sol, que produce las estaciones, así como del movimiento de rotación sobre sí misma en 24 horas, del que resulta el día y la noche, la Tierra tiene un tercer movimiento, que se completa en aproximadamente 25.000 años, o más exactamente en 25.868 años, que produce el fenómeno designado en astronomía con el nombre de precesión de los equinoccios. Véase el capítulo 5, numeral 11. Ese movimiento, que no se puede explicar en unas pocas palabras sin la ayuda de figuras o sin una demostración geométrica, consiste en una especie de oscilación circular, que se ha comparado con la de un trompo bailando, debido al cual el eje de la Tierra, al cambiar de inclinación, describe un doble cono cuyo vértice está en el centro del planeta y cuyas bases abarcan la superficie circunscripta por los círculos polares, es decir, una amplitud de 23 grados y medio de radio. 7. El equinoccio es el instante en que el Sol, al pasar de un hemisferio al otro, se encuentra perpendicular al ecuador, lo que sucede 2 veces por año, el 21 de marzo, cuando el Sol pasa al hemisferio boreal, y el 22 de septiembre, cuando regresa al hemisferio austral. No obstante, a consecuencia del cambio gradual en la oblicuidad del eje, lo que acarrea otro cambio en la oblicuidad del ecuador sobre la eclíptica, el momento del equinoccio se adelanta cada año algunos minutos, 25 minutos y 7 segundos. A este adelanto se lo denomina precesión de los equinoccios, del latín proecedere, ir hacia adelante, compuesto de proe, adelante, y cedere, irse. Con el transcurso del tiempo, esos pocos minutos suman horas, días, meses y años, de lo que resulta que el equinoccio de la primavera, que se produce actualmente en el mes de marzo, pasado cierto tiempo se verificará en febrero, después en enero, posteriormente en diciembre. Entonces el mes de diciembre tendrá la temperatura de marzo, y marzo la de junio, y así sucesivamente hasta que, al volver al mes de marzo, las cosas habrán de encontrarse en el estado actual, lo que ocurrirá después de 25.868 años, para comenzar indefinidamente la misma revolución. 44. Nota de Allan Kardec. 44. La precesión de los equinoccios provoca otro cambio, el que se produce en la posición de los signos del zodíaco. La Tierra, que tarda un año en girar alrededor del Sol, cada mes se encuentra ante una nueva constelación. Estas son 12, a saber, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Se denominan constelaciones zodiacales o signos del zodíaco, y forman un círculo en el plano del ecuador terrestre. De acuerdo con el mes del nacimiento de cada individuo, se dice que habrá de nacer bajo tal o cual signo, de ahí los pronósticos de la astrología. No obstante, a raíz de la precesión de los equinoccios, ocurre que los meses ya no corresponden a las mismas constelaciones. Quien nazca en el mes de julio ya no está en el signo de Leo, sino en el de Cáncer. De este modo se derrumba la idea supersticiosa ligada a la influencia de los signos. Véase el capítulo 5, numeral 12. Fin de la nota. 8. De ese movimiento cónico del eje resulta que los polos de la Tierra no miran constantemente a los mismos puntos del cielo, que la estrella polar no será siempre estrella polar,
que los polos gradualmente se inclinan más o menos hacia el Sol y reciben del rayos más o menos directos. A eso se debe que Islandia y Laponia, por ejemplo, ubicadas en el círculo polar, podrán en algún momento recibir rayos solares como si estuviesen en la latitud de España o Italia y que, en la posición del extremo opuesto, España e Italia llegarán a tener la temperatura de Islandia y Laponia, y así sucesivamente a cada renovación del período de 25.000 años. 45. Nota de Allan Kardec. 45. El desplazamiento gradual de las líneas isotérmicas, fenómeno al cual la ciencia reconoce de modo tan indudable como el del desplazamiento del mar, es un hecho material que apoya esta teoría. Fin de la nota. 9. Las consecuencias de ese movimiento todavía no pudieron ser determinadas con precisión, porque solo se ha podido observar una muy pequeña parte de su revolución. Al respecto, pues, solo existen presunciones, algunas de las cuales tienen cierta probabilidad. Esas consecuencias son, primero, el calentamiento y el enfriamiento alternativo de los polos y, en consecuencia, la fusión de los hielos polares durante la mitad del período de 25.000 años, así como su nueva formación durante la otra mitad de ese período. De ahí resulta que los polos no estarían condenados a una esterilidad perpetua, sino que les corresponde disfrutar a su vez de los beneficios de la fertilidad. Segundo, el desplazamiento gradual del mar, que de a poco invade las tierras del litoral y deja otras al descubierto, para de nuevo abandonarlas y regresar a su lecho anterior. Ese movimiento periódico, renovado indefinidamente, constituiría una verdadera marea universal de 25.000 años. La lentitud con que se opera ese movimiento del mar hace que ese fenómeno resulte casi imperceptible para cada generación, si bien es observable al cabo de algunos siglos. No puede ocasionar ningún cataclismo súbito porque los hombres, de generación en generación, se retiran a medida que el mar avanza, así como avanzan sobre las tierras de las que el mar se retira. A esa causa, más que probable, algunos científicos atribuyen el alejamiento del mar en ciertas costas y su invasión en otras regiones. 10. El desplazamiento lento, gradual y periódico del mar es un hecho comprobado por la experiencia y atestiguado por numerosos ejemplos en todos los puntos del globo. Su efecto es el mantenimiento de las fuerzas productivas de la Tierra. Esa prolongada inmersión constituye para los terrenos sumergidos un lapso de descanso, durante el cual recuperan los principios vitales agotados por una producción no menos dilatada. Los inmensos depósitos de materias orgánicas formados por la permanencia de las aguas durante siglos y siglos, son abonos naturales renovados periódicamente, y las generaciones se suceden sin advertir esos cambios. 46. Nota extensa de Allan Kardec. 46. Entre los acontecimientos más recientes que demuestran el desplazamiento del mar se pueden citar los siguientes. En el Golfo de Gascogne, entre el viejo Soulac y la Torre de Cordoban, cuando el mar está calmo, se percibe en el fondo del agua partes de una muralla. Se trata de los restos de la antigua e importante ciudad de Novio Magus, invadida por las olas en 580. El peñasco de Cordoban, que se encontraba por entonces pegado a la orilla, ahora está a 12 kilómetros. En el Mar de la Mancha, sobre la costa del Ebre, las aguas ganan terreno día a día y minan los acantilados de Sainte-Adresse, que poco a poco se desmoronan. A 2 kilómetros de la costa, entre Sainte-Adresse y el Cabo de la Baie, se encuentra el Banco del Clat, que tiempo atrás se hallaba a la vista y pegado a tierra firme. Antiguos documentos demuestran que en ese lugar, por sobre el cual actualmente se navega, existía la pequeña aldea de Saint-Denis-Chef-de-Caux. Como el mar invadió el terreno en el siglo XIV, la iglesia quedó bajo las aguas en 1378. Hay quienes dicen que cuando hay buen tiempo se puede ver sus ruinas en el fondo del mar. En casi toda la extensión del litoral de Holanda, el mar solo está contenido mediante diques, que se rompen de tanto en tanto. El antiguo lago Flevo, que se unió con el mar en 1225, forma hoy el Golfo de Zuiderzee. Esa irrupción del océano devoró varias poblaciones.
De acuerdo con esto, el territorio de París y de toda Francia habrá de ser un día ocupado nuevamente por el mar, como ya lo ha sido en muchas oportunidades, en concordancia con lo que muestran las observaciones geológicas. Entonces, las regiones montañosas formarán islas, como lo son ahora Jersey, Guernsey e Inglaterra, que antiguamente lindaban con el continente. Se navegará por encima de regiones que actualmente se recorren con el ferrocarril. Los barcos tendrán un puerto en Montmartre, en el Monte Valeriano, en las colinas de Saint-Claude de Meudon. Los bosques y florestas que actualmente son lugares de paseo, quedarán sepultados por las aguas, cubiertos de limo, y poblados de peces en vez de pájaros. El diluvio bíblico no puede haber tenido esa causa, pues la invasión de las aguas fue repentina y su permanencia de breve duración, mientras que de otro modo esa permanencia habría sido de muchos miles de años, y se extendería hasta el presente, sin que los hombres lo hubieran notado. Fin de la nota.